¿Por qué se hace la pregunta de ¿por qué no eres madre? Que no se hace la pregunta de ¿por qué no eres padre? Se supone que solamente por el hecho de ser mujer tú vas a ser madre. Es así de claro, la ecuación es muy clara. Nos pensamos que nuestras tomas de decisión son libres, por ejemplo, en el caso de decidir ser madres o no. Pensamos que ha sido una decisión totalmente libre, pero detrás hay muchísimo peso y mucha presión social que no nos la planteamos, pero que está ahí detrás, ¿no? Parece que es egoísta en este mundo no, pues eso, no proveer, no reproducir, no seguir reproduciendo las generaciones, cuando además hay una superpoblación mundial, ¿no? Que igual lo egoísta sería precisamente tener una maternidad biológica, si nos ponemos así, ¿no? Y igual lo generoso sería, bueno, pues tener una maternidad, pero adoptiva. Si nos ponemos un poco tan extremistas, podríamos responder en ese sentido. Sí, hay muchos juicios a las mujeres por decidir no ser madres, ¿no? Y hay muchas que o deciden no serlo, o por otro tipo de cuestiones no pueden serlo, o lo son, pero habiendo adoptado. Que parece que se nos olvida a veces, ¿no? Otras opciones más allá de la maternidad biológica. Simone de Beauvoir decía que la mujer no nace, sino que se hace. Y con la maternidad podemos decir lo mismo, que la madre no nace, se hace. Y ese instinto maternal, llamémosle como le llamemos, realmente es un aprendizaje. O sea, a la criatura se le empieza a querer, a la criatura se le empieza a cuidar, y las personas aprenden mientras lo van haciendo, ¿no? Tanto mujeres como hombres. Yo creo que el instinto maternal como algo biológico no existe. Y es algo muy social, que se le ha dado una importancia excesiva a las mujeres, porque estamos hablando de un instinto maternal, que no paternal, a diferencia de los hombres, y que está muy ligado a esa forma de ser madre, de tener una entrega total y absoluta hacia la criatura. Y no existe porque hay mujeres que no lo sienten. Entonces, simplemente con ese argumento tendría que valer para que toda ideología del instinto maternal caiga por su propio peso. La maternidad se ha venido insistiendo históricamente que sobre todo es un hecho biológico, ¿no? Pero lo que tenemos que rescatar sobre todo es que ante todo es un hecho social, cultural y además político. ¿Y por qué político? Porque tradicionalmente ha sido un espacio de dominación de las mujeres, clarísimamente, en tanto que se ha insistido en que la maternidad tiene que ser de una manera. Es un constructo que responde puramente a intereses patriarcales. Si tú tienes una concepción de la maternidad intensiva, basada en una entrega total, absoluta y feliz hacia tu criatura, que solo vas a saber tú lo que le hace falta a tu hijo o a tu hija y que vas a excluir al resto de esos cuidados, pues eso tiene una carga y tiene un peso muy importante. O sea, esa concepción de la maternidad lo que hace es volcarte a toda esa división sexual del trabajo en el hogar, a unas relaciones de poder muy claras, a una diferenciación muy clara de los roles de género, de a quién le corresponde qué y a quién no. Digamos que hemos elevado la maternidad como una experiencia súper romántica y perfecta que nos va a proporcionar felicidad y satisfacción constante, ¿no? Simplemente por el hecho de ser madres. Y resulta que la realidad no es así. Las mujeres a veces quieren tirar todo por la borda, o incluso algunas hasta se cuestionan si ha sido la mejor decisión que han podido tomar. Y de eso no se nos habla. Es un tabú. No se sienten libres de poder decirlo, ¿no? Y no se sienten libres porque no está permitido que una mujer y una madre pueda sentir eso, porque directamente se le juzgaría como mala madre. En el punto de mira siempre están las mujeres. Da igual, porque decidan una cosa, porque decidan la contraria, incluso siendo madres porque deciden dar pecho o deciden no darle pecho, porque deciden incorporarse antes al mercado laboral o porque deciden quedarse en casa cuidando a la criatura. Si no es una cosa, siempre va a ser otra, siempre.